Mateo capítulo 27, versículos 39 al 61, nos da la narrativa de los minutos del tiempo que Jesús estuvo en la cruz. Y quiero que leamos juntos para tener la dimensión de todo lo que sucedió mientras nuestro Señor estaba crucificado. El versículo 39 de Mateo capítulo 27 dice: la gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Con que es el Rey de Israel? ¿No es así? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confió en Dios, entonces, que Dios los rescate ahora si lo quiere. Pues dijo: soy el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó a voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron: espera, a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres juntos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, y la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que había sido tallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban. Debemos recordar, tras esta narrativa bíblica, que en el Imperio Romano el método normal para la ejecución de criminales condenados era el método de crucifixión. Hubieron decenas de miles de personas que fueron ejecutadas de esa manera, pero solo hay un hombre cuya muerte por crucifixión es ocasión de que cada año se celebre su muerte por todo el mundo. Y él, por supuesto, sin lugar a dudas, no solo se celebra la muerte en todo el mundo, sino también que celebramos su resurrección, y estamos hablando de Jesús de Nazaret. Hay dos razones por las cuales se
su ejecución por crucifixión se resalta en la historia. La primera es debido a que la ejecución fue la ejecución de un rey. La segunda razón es que el significado de su muerte por crucifixión no se encuentra en la sensación inmediata del dolor físico que esa forma de muerte involucra, sino que es el entendimiento de la Iglesia que en esa muerte un evento de proporción cósmica estaba sucediendo, la expiación por el pecado, por tu pecado y por mi pecado. Me parece extraordinario que los que estaban presentes durante la muerte de Jesús observaron su muerte e interpretaron su significado de diferentes maneras. R.C. Sproul dice lo siguiente: desde la perspectiva de Pilato fue el silenciar a un hombre cuyas ideas habían incitado a una multitud a rebelarse. Desde el punto de vista de las autoridades de la nación judía, era una cuestión de conveniencia que este hombre fuese crucificado para que sus enseñanzas no provoquen la ira del imperio romano sobre la comunidad judía. Desde el punto de vista de los soldados que asistieron a la muerte, era un trabajo, un día más, una acción más que realizar, una ejecución más que entregar al imperio romano. Sin embargo, uno de ellos comentó al final de esa crucifixión: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Pero puedo asegurarte que si hubiéramos estado allí como testigos oculares, ¿quién hubiera sido capaz de discernir que lo que estaban viviendo en ese momento era una transacción de valor celestial? Que lo que estaban viviendo era el pago de rescate, la satisfacción que fue hecha por la santidad de Dios y la justicia de Dios. ¿Quién podía entender en ese momento a plenitud lo que estaba sucediendo? Ese hecho, la acción de Jesús en la cruz del Calvario, fue un hecho trascendental, pero que muy pocos entendieron lo que realmente estaba sucediendo. Por eso es importante que nosotros entendamos ese evento a la luz de los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora, quiero que veamos brevemente algunas de las cosas que debemos observar acerca de la muerte de Jesús, y esto se encuentra en el relato de Mateo. Se nos dice que en el proceso de la ejecución de Cristo, los funcionarios, los soldados, pusieron un letrero sobre la cabeza de Cristo, clavado al madero, que manifestaban públicamente los cargos contra Jesús. Y esto era algo que normalmente hacían. Querían asegurarse que la gente que pasaba por el lugar supiesen exactamente por qué esta persona había sido crucificado. Mateo capítulo 28, versículos 37 y 38 dice: este es Jesús, el Rey de los judíos. Esa es la inscripción que estaba en la parte superior del madero de Jesús. Y luego dice Mateo: dos ladrones fueron crucificados con él, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban blasfemaban contra él. Nuestro Señor soportó burla, vergüenza, dolor, humillación, y en medio de esto, Él hace algunas declaraciones que son significativas para nosotros. Hay varios autores, Pink, Spurgeon, más modernos, MacArthur, R.C. Sproul, varios autores que hacen un desarrollo de las 7 declaraciones de Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros vamos a tomar algunas de ellas para dar un mayor énfasis a lo que queremos hacer en esta meditación. Una declaración de Jesús es un ruego por misericordia en beneficio de sus verdugos.
Jesús estando en la cruz, Jesús estando clavado, Él hace un ruego por misericordia en beneficio de sus verdugos. Lucas registra que poco después de ser levantada la cruz en el Calvario, mientras los soldados todavía repartían la ropa de Jesús, Él oró a Dios pidiendo perdón para ellos. Observe lo que dice Lucas capítulo 23, versículos 33 al 34. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Mientras que otros se burlaban de él, Cristo respondió precisamente de la manera opuesta a como la mayoría de los hombres lo habría hecho. En vez de amenazar, en vez de devolver insultos, en vez de maldecir a sus enemigos, él oró a Dios a favor de ellos. Observemos algunas implicaciones de esta actitud de Jesús. Si bien Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, esto no tiene nada que ver con que las acciones de sus verdugos eran hechos de manera inconsciente. Jesús está diciendo que ellos no comprendían a quién se lo estaban haciendo. Por otro lado, la ignorancia no absuelve a nadie del pecado. La ignorancia no absuelve a nadie del pecado. Recuerde lo que pasó con David. Él dice que contra Dios había pecado. No hay excusas. Pecamos contra Dios. La oración de Jesús era una muestra de la misericordia ofrecida a todos los que oyeron. El perdón por el que Cristo oró es ofrecido gratuitamente a todos. Dios perdona a los pecadores arrepentidos, y a los que se arrepienten Dios les promete libremente bendecirlos con el perdón. Y esa oferta fue extendida incluso a los que personalmente participaron del asesinato de Jesús. Una segunda declaración está alrededor de la salvación. Después de pasadas las horas de agonía en la cruz, uno de los ladrones que antes se había burlado de Jesús, ahora ha experimentado un cambio en su corazón. Observe lo que relata Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. La palabra dice: uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que eres el Mesías. Demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre no había hecho nada para merecer salvación. Estaba allí clavado en la cruz. Tomando ya el último aliento en medio de su propia agonía de muerte, carecía este ladrón de toda esperanza de conseguir el favor de Cristo. Pero él se dio cuenta, en una situación, en un momento de mucha desesperación, que solo la misericordia de Cristo podía hacer algo en la vida de este hombre. Y lo que este ladrón dijo es: acuérdate de mí. Su súplica era su última súplica, era la súplica final, desesperada, su último recurso, su último aliento, pidiendo algo de misericordia. La respuesta de Jesús es extraordinaria. De cierto te digo, la evidencia es que no es por méritos que yo haga, no es por sacrificios que yo haga, no es por obras. La salvación es por fe. La sola fe me salva. Una tercera declaración donde quiero pasar
gran parte de este tiempo es en la declaración de Cristo que está dirigida a su Padre. Si tú observas Mateo capítulo 27, versículos 45 al 46, la palabra nos dice, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La pregunta para nosotros es, ¿por qué Jesús, en el proceso de su muerte, clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Mateo capítulo 27, versículo 45, se nos dice que desde la 6ª hora hasta la hora 9ª hubo oscuridad sobre toda la tierra, no parte de la tierra, toda la tierra. El texto dice, y alrededor de la hora 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo, lema sabachthani, ¿por qué me has abandonado? Cuando Jesús expresa estas palabras, Él no está simplemente sintiéndose abandonado. Él fue abandonado. No es que se siente parcialmente solo. Él estaba solo en esa cruz. Él estaba abandonado en esa cruz. Y ese abandono es plasmado en cada uno de los aspectos de la narrativa bíblica. Jesús fue abandonado porque tenía que ser abandonado, porque era para que Él pueda satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Él mismo tenía que soportar la carga total del castigo divino, no parcialmente, sino toda la carga del castigo divino sobre el pecado, la carga total de la ira divina que los pecados que llevó por su pueblo merecían. Esto es extraordinario y es conmovedor porque Él está tomando tu lugar. Él está tomando mi lugar. En sí mismo sabemos que Jesús era un hombre inocente, pero después que asumió voluntariamente la transferencia de los pecados de su pueblo y se convirtió en el Cordero de Dios por ellos, por nosotros, una vez que Dios imputa la perversidad de todos los pecados del pueblo de Dios a la persona de Cristo, en ese momento de la historia, en ese instante en que Jesús estaba colgado en la cruz, Él era la persona más ofensiva en toda la creación, porque allí en Él, en esa cruz, se concentró la perversidad colectiva de todos nosotros. Sproul dice, cuando Jesús estaba retorciendo en la cruz, Él no se estaba retorciendo por los clavos, las espinas, la lanza. Él se retorcía al recibir en sí mismo el castigo del infierno, la totalidad del abandono divino. Ahondemos esta idea. Gálatas capítulo 3 inicia diciendo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Observe lo que dice más adelante en el mismo libro de Gálatas, capítulo 13 del versículo 9. Dice, así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Versículo 10. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe, dice la palabra, es muy diferente del camino de la ley, que dice,
es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Versículo 13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Veamos por unos minutos este texto en una celebración en el Antiguo Testamento, el día de la expiación. Recordarán que en esa ocasión se utilizaban dos animales. Por un lado estaba el cordero, que era sacrificado como una ofrenda para ser presentado como propiciación a Dios. Pero también estaba el macho cabrío, que ceremonialmente tenía el sacerdote. El sumo sacerdote ponía sus manos en el lomo del macho cabrío y luego enviaba al macho cabrío al desierto, hacia las tinieblas exteriores, lejos del campamento, lejos de la presencia de Dios. Y todas esas cosas en el Antiguo Testamento apuntaban hacia este momento en la cruz del Calvario. Es una intersección de la historia cuando Cristo es crucificado y el pueblo de Israel tenía en mente que este sacrificio fue hecho hace más de 1500 años atrás. Pablo está mirando la cruz de Cristo en términos del cumplimiento de la maldición de Cristo al estar clavado en esa cruz. Como está escrito otra vez: maldito todo el que cuelga de un madero. Entonces nos hacemos preguntas sencillas alrededor de la muerte de Jesús. ¿Por qué no fue apedreado? Podía haber muerto de esa manera. De hecho, la ejecución que practicaban los judíos, aquellos que hallaban ellos culpables, era que sean apedreados. Este método era impuesto por la ley de Israel para todo delito capital. Pero Jesús no es apedreado, sino que es colgado de un madero, cumpliendo la profecía de Deuteronomio, pues el colgado es maldito de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento dicen del siervo del Señor que cargará los pecados de su pueblo y que parte del castigo que recibirá es que será entregado a los gentiles. Recuerden que el macho cabrío fue enviado fuera del campamento, fuera de la comunidad judía. El mundo gentil era considerado por el pueblo judío como el lugar de los extranjeros, de los forasteros. Un lugar asociado con las tinieblas exteriores, donde la gracia de Dios no brilla. Así el Mesías debe ser entregado a los gentiles. Ahora, no solo es entregado a los gentiles y azotado y golpeado y ofendido y ridiculizado por ellos, sino que es muy significativo que no es crucificado en Jerusalén. Es crucificado en el Gólgota, el lugar de la calavera, el cual fue el lugar de la ejecución de Jesús de Nazaret. Quedaba fuera de los muros de la ciudad, fuera de del área del templo, fuera del monte de Sión, fuera de la ciudad de Dios. Del mismo modo, en esta figura, y Sproul lo ilustra de una manera extraordinaria, del mismo modo que el macho cabrío fue conducido fuera del campamento, el portador del pecado de Israel debía ser ejecutado fuera de la ciudad santa. Entonces, ¿cuál es el significado del relato de Mateo en cuanto a que desde la sexta hora hasta la hora novena, un extraño fenómeno se produjo? Este es el momento, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, a plena mitad del día, donde en el desierto era el momento ordinario en el que el sol alcanzaba su máxima luminosidad. Pero en esta ocasión, sí fue un eclipse solar completo. En ese lapso de tiempo, donde el sol brilla más, la tierra se oscureció. No sabemos cómo fue esto. No sabríamos cómo interpretar ese acontecimiento. Es como que Dios apagó las luces y permitió que su hijo fuera muerto en el contexto terrenal de oscuridad en medio del día. Ahora, de manera muy resumida, eso es lo que significa ser maldito.
Y aquí está Jesús. En este momento de la historia, donde Dios Padre apaga las luces sobre su Hijo y, por así decirlo, el Padre le da la espalda a esta encarnación ofensiva del pecado humano, donde Cristo es hecho maldición por ti y por mí. Entonces toma más sentido entender por qué Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Él está experimentando la plenitud del infierno, dice MacArthur. Mientras Cristo colgaba allí, estaba llevando los pecados del mundo. Moría como sustituto nuestro. La culpa de nuestros pecados le fue imputada a Él y Él estaba sufriendo el castigo por ti y por mí. Él tomó el inocente, tomó el lugar de los culpables. Y la esencia misma de ese castigo era el derramamiento de la ira de Dios en contra de los pecadores. De manera misteriosa, durante esas terribles horas en la cruz, el Padre derramó la plenitud de su ira contra el pecado, y el recipiente de su ira fue su propio Hijo amado. Hay una cuarta declaración. Es la declaración de la victoria. Juan capítulo 19, versículo 30 dice: Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. En el texto griego, la palabra es tetelestai, consumado es. Fue un grito de triunfo. No quiso decir que su vida terrenal había concluido. Quiso decir que la obra que el Padre le había dado para que hiciera ya estaba acabada. Mientras colgaba allí con toda la apariencia de una víctima, Él celebraba el triunfo más grande de toda la historia del universo. La obra expiatoria de Cristo estaba consumada. La redención por los pecadores estaba completada. Mi deuda, tu deuda, fue cancelada en su totalidad. Fue ofrecido. Jesús fue ofrecido una vez y para siempre. Entonces, nuestro Señor, nuestro Salvador, expiró.